¡A fuego con la dictadura! Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte. Esto es lo que hace la dictadura castrista. Compartan ahora mismo. La seguridad del Estado envía a 2 policías con una citación oficial, la cual ha rechazado Carlos Michel Morales. La realidad es que él corre gran peligro y puede ser encarcelado injustamente. Compartan esto, vamos a hacerlo viral. Situación, ¿ok? Bueno, Se la puede mira, llevar. dos testigos. Ustedes me pueden servir de testigo aquí, como el derecho tradicional de la institución oficial. Mira, dos testigos, como que me tienen que firmar la expresión oficial. No voy a entregar, no la voy a coger. Usted se la puede llevar, que eso no es obligado a coger, ¿ok? Bueno, mira, ven. Ya no la voy a coger, ni tengo que firmar absolutamente nada. Usted, con el mayor respeto, puede retirarse, ¿ok? Pueden retirarse de todo, se pueden retirar, ¿ok? Con- Es palpable que hay una minoría de cubanos que protestan, que actúan, que hacen dentro y fuera de la isla. Somos, no sé las estadísticas reales que pueden haber, pero cerca de 12 millones entre los que estamos fuera y los que estamos dentro, los que están dentro. Y realmente hay un poco porcentaje de gente que se manifiestan en contra de aquello. Los que están dentro están disgustados, pero a la vez atemorizados por la represión, que no es poca. Es muy aguda la represión contra los cubanos y hay muchos cubanos fuera que por temor a la represalia, al poder entrar en Cuba, que no se le afecte la familia o las propiedades que han dejado allí, pues también caminan con el temor de decir o hacer algo. Pero tenemos que nosotros hacer algo. Tiene que convocarse, la mayoría de los cubanos tienen que convocarse para cambiar aquello. Psicológicamente o históricamente está planteado que las grandes transformaciones en la sociedad, los movimientos sociales, los movimientos de cambio se dan en reducidos grupos de gente que estructuran un movimiento, estructuran un llamado y estructuran fuerzas para enfrentarse a los cambios. En Cuba hay 65 años de enajenación. No hay otra fuerza que se haya vertebrado, que se haya hecho para enfrentar al Partido Comunista y a la estructura de poder en Cuba. Todos han sido aniquilados, han sido neutralizados, han sido vencidos. Y amigos, y con esto tengo yo hoy una reflexión que a lo mejor no le va a gustar a nadie, pero yo en esto no estoy buscando poder ni funciones. Yo busco que mi país cambie. Pese a que tengo un programa escrito, editado, registrado, Cuba, el amor y el odio se dan la mano, que es un programa para gobernar Cuba. Tengo un partido para gobernar Cuba. Y tengo la debilidad por querer hacer algo a favor de un cambio en Cuba que restablezca la Constitución del 40, que restablezca todos los derechos que se establecieron con esa Constitución y que en Cuba sea un Estado de Derecho para todos los cubanos que están, Estado de Derecho jurídico, que todos tengamos el mismo derecho y no haya un cubano contra otro. Hay que restablecer la Constitución del 40, es mi
mi visión. En Cuba hubo muchos años de lucha entre los mambises que quisieron despojarse del yugo español. Esa lucha fue casi neutralizada por los Estados Unidos, que intervino. Y en la intervención americana pues se despojó de derechos de decisión y de avances a nuestro pueblo. Y, y llegó Batista y acabó con la Constitución del 40, y llegó Fidel y acabó con Batista y acabó con todo. Acabó con todo. Entonces nosotros como cubanos tenemos que seguir la lucha, la pelea por cambiar nuestra patria. Y yo considero que el cambio está próximo, pero el cambio estaba el vacío de la vertebración, de la unidad de los cubanos para enfrentar la dictadura. No es que la dictadura sea tan fuerte ni tan valiosa, el problema es la fragilidad de los cubanos que nos oponemos al sistema. No contamos con unidad, no contamos con criterio, no contamos con un programa encaminado a hacer algo. No contamos con un liderazgo de personas ni de movimientos que acaben con aquello. Aquello no tiene sentido, pues no tiene economía, no tiene aquello está puesto allí por las armas, por el dominio de Raúl. Entonces, cubano, es triste ver la controversia de los cubanos en las redes sociales. Hay muchos cubanos que hablan por las redes y critican y cuestionan aquello, y es realmente penoso ver las peleas que hay entre unos y otros. Y yo en esta directa pues quería referirme a las manifestaciones de Cuba primero con relación a Otaola. Yo no estoy de acuerdo. Yo he visto a Cuba primero como ese movimiento que es imprescindible que haya. Un movimiento que aglutine, que una y que vertebre una estructura para acabar con la dictadura en Cuba. Tiene que haber un movimiento sólido de unidad. Tiene que haber un movimiento con principios, con un movimiento programático para acabar con aquello, para llegar y cambiar las cosas. Y yo vi en Cuba primero una esperanza, una perspectiva de vertebrar la unidad de los cubanos, de ir por el derrocamiento definitivo. Estamos ahí de acabar con aquello. Aquello no tiene posibilidad de ningún tipo de subsistencia, no tiene posibilidad de existir continua. La dictadura no tiene, aquello se tiene que acabar. Pero el problema que tenemos ya no es la dictadura, el problema que tenemos es que no tenemos una estructura de dirección, no tenemos una estructura programática, no tenemos un camino. No hay una vertebración de cubanos para acabar con aquello. Tiene que haber vertebración de unidad. Tiene que haber un movimiento que vertebre un cambio en nuestro país. No imagina que Raúl coja un avión y se vaya mañana. ¿Quién va a vertebrar toda aquella estructura? Tiene que haber algo programático. Tiene que haber un movimiento programático que haga las cosas, que las diga, que las haga. Y en Cuba primero hemos nosotros visto ese movimiento de unidad nacional, ese movimiento que sea incluyente, no excluyente, y realmente me he llevado la decepción están en peor plan. He visto a Cautivo, el que hace el programa de Cuba primero, el que está a la voz.
El que hace la directa por cualquier movimiento, cualquier historia, pues él es el que da la cara. Yo nunca que he hablado he querido personalizar a nadie, porque yo creo que eso es un error. Es un error hablar de alguien o hablar se puede hablar en términos genéricos de algo, pero no personalizar las cosas. Y realmente ha habido desde Cuba Primero un movimiento de acoso y derribo a Otaola. Y yo creo que eso es totalmente nocivo para la lucha contra la dictadura. Otaola no es el cubano programático, el cubano con una visión programática de Cuba, pero Otaola es el ente más visible en contra de la dictadura. Nos guste o no nos guste, Otaola ha ido al Vaticano y se ha manifestado. Otaola ha estado en Inglaterra con nosotros y se ha manifestado. Otaola ha estado en todas partes, ha ido al Capitolio, ha ido a ver a Trump, se ha reunido y todas las manifestaciones de Otaola han sido en contra de la dictadura.